La paz del Señor sea con todos. Nuevamente estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Qué bueno, después de un breve descanso. Hablábamos de Pedro, del uso de las llaves y de la autoridad que Cristo le había dado cuando le dijo: a ti te daré las llaves del reino, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desatares en los cielos también será desatado en la tierra. Puede citarse esa expresión a la inversa de como yo le he dicho, pero el contenido es el mismo. Así que la iglesia, con el mensaje de la salvación, declara a la gente libre de la culpa o del castigo del pecado mediante el arrepentimiento y a través de la limpieza de la sangre de Jesucristo en su sacrificio, siempre y cuando, como les dije, medie el arrepentimiento. La iglesia también, a través de la autoridad que Dios le ha dado por el mensaje salvífico del Evangelio, puede decidir que una persona queda atada al pecado por cuanto no hubo el arrepentimiento y la aceptación necesaria a Jesucristo. Esa es la autoridad del Evangelio de Jesucristo encomendada a la iglesia. Esa fue la autoridad, esa fue la llave que se le dio a Pedro en representación de la iglesia en aquel momento que estaba naciendo la iglesia. Pues no se le da a la iglesia, por consiguiente, porque no había una entidad eclesiástica como tal, pero Cristo le había dicho a Pedro, como les dije: cuando regreses, hazte cargo de esto. Así que el Evangelio libera a las almas o los declara atados si no se arrepienten, y los declara desatados si aceptan a Jesucristo mediante un arrepentimiento. Aunque Pedro fungía como líder del grupo, su mayor tarea iba a ser el uso de las llaves del reino, abriendo puertas para otros, de forma que pudieran entrar con el mensaje evangélico, que esas personas pudieran entrar a través de las puertas que Pedro abría. Por eso, vamos a ver a Pedro el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos, usando la llave para decirle a la gente de Jerusalén y Judea la grandeza de Cristo. Aquellos que le vieron y le oyeron negar a Cristo, ahora están escuchando un Pedro ungido por el Espíritu Santo que ya operaba en él, afirmar al Cristo Salvador. Pedro, sin el Espíritu Santo, negó a Cristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, acusó a sus compatriotas de haber matado a Cristo y los invitó al arrepentimiento. Usó las llaves por primera vez y abrió la puerta para que sus hermanos judíos entraran al reino. Pentecostés para los judíos: apacienta mis corderos, ten cuidado de mis principiantes. Pedro usó las llaves por primera vez el día de Pentecostés. Posterior a esto, vamos a encontrar entonces un segundo Pentecostés, un segundo descenso del Espíritu Santo sobre las personas. Eso va a estar en Hechos 8, del 4 al 25. Aunque ya Felipe había predicado en Samaria, es Pedro quien llega enviado desde Jerusalén. Los versículos 15 al 17 del capítulo 8 del libro de los Hechos nos dan a entender el segundo uso que Pedro hizo de las llaves que le fueron entregadas. Sus enemigos, los samaritanos, recibieron el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. Pastorea mis ovejas, sé vigilante con mi gente, dales de comer. Así que Pedro abre la puerta del reino para que los samaritanos también entren
Y el descenso que hace el Espíritu Santo en ellos, la irrupción en sus vidas, es diferente a Jerusalén. Fue por la imposición de las manos. Pero ya se está viendo un evangelio inclusivo, no exclusivo, como lo tenían los judíos en la ley. Ya los enemigos entran a ser parte de esta iglesia naciente. De la misma forma, vamos a ver un tercer uso de las llaves, un tercer Pentecostés, como lo hemos definido. Y eso está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. En la visión que Pedro tiene, Cornelio recibe instrucciones de mandar a buscar al poseedor de las llaves del reino. Y Pedro llegó allí ya habiendo roto con su egoísmo judío, mediante la visión del lienzo. Usa las llaves y abre la puerta para que los gentiles entren al reino. Y a la vez Pedro se maravilla que reciban el Espíritu Santo de la misma forma que los judíos lo recibieron. Eso está en los versículos 44 al 48. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Y Pedro se maravilló que también sobre los gentiles apareciera la unción del Espíritu. Ten cuidado de todos los que lleguen. Eso también, entonces, los tres Pentecostés, de la forma que lo hemos definido, nos da a ver, o nos deja ver también los tres llamados que Cristo le hace a Pedro. Simón Pedro, ¿me amas? Y las tres respuestas también que Cristo le da a la contestación que Pedro le dio. Así que de forma ligera hemos visto que era necesario la formación, la función y la acción de Pedro en abrir las puertas con las llaves del reino. Una vez abiertas las puertas, entra Pablo por ellas con la tarea que le fue explicada a Ananías en Hechos 9, versículo 15. Pablo entra y organiza la iglesia en un mundo que ya Cristo había preparado para que recibieran el mensaje evangélico salvífico de la cruz. Ananías, instrumento escogido me es para que lleve el mensaje delante de príncipes, de reyes y un sinnúmero de cosas más que el Señor le dijo a Ananías. Desde esa perspectiva, no se le ve más importancia a Pedro o a Pablo, sino que ambos cumplieron fielmente la tarea que le fue encomendada. No ponemos en juicio la magnitud de la tarea de ambos, y sí recibimos con gozo la fidelidad de su entrega y de su compromiso. Veamos en este momento entonces el significado especial del libro de los Hechos. Es en este libro que el mundo de las naciones, los gentiles, surge otra vez a la superficie de la historia de la salvación. Escuche bien, desde la Torre de Babel, la humanidad estaba sumergida en el olvido. Mateo 15, 24 al 26, Génesis 1 hasta el 11, o sea, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Desde Génesis 12 hasta Hechos capítulo 2, Dios estuvo tratando con Israel. Tres pasajes clave que dejan ver esto son Hechos 10, 45 al 47, la inclusión de los gentiles, Pentecostés para los gentiles. Hechos 13, 45 al 46, Pablo dice, nos vamos a los gentiles. Y Hechos 15, del 7 al 9, Pablo dice, no hay diferencia entre gentiles
y judíos. Sigue la presentación de un evangelio inclusivo a toda la humanidad. Es el nuevo tiempo de la salvación. Es el comienzo de una nueva raza, la iglesia. En el Antiguo Testamento se ve a Dios como creador y Señor de Israel. Se le ve habitando de manera especial en el templo. Los evangelios entonces presentan el tiempo del Hijo de Dios en la historia de la salvación. Verifíquelo. Juan 1, del 15 al 16. Dios habita en el templo del cuerpo de Cristo, y Hechos es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo de la nueva alianza. Lo expresa 2 Corintios 3, del 6 al 9. El velo de la ley que Moisés le dio habla a Corintios. Y Hechos 17, versículo 30 dice que Dios pasó por alto el tiempo de esa ignorancia y que entonces ahora por Cristo nos va a hablar. Así es que Hechos, como les dije anteriormente, es un puente entre los evangelios y otros libros de la Biblia. Mírelo. En los evangelios usted va a encontrar a Jesucristo que cumple o ha cumplido la obra redentora. Consumado es. En Hechos usted va a encontrar que Hechos marca como el mensaje de la obra de Cristo es llevado al mundo, cómo ese mensaje de la obra de Cristo es llevado al mundo y cómo se forma la iglesia. Y las cartas, las iglesias que se forman llegan a ser visibles. Lo resumo. En los evangelios usted ve a Jesucristo en la tierra. En Hechos usted ve a Jesucristo exaltado enviando el Espíritu Santo como lo había prometido. Y en las cartas usted va a encontrar el Espíritu Santo que aparece como el poder eficaz de la iglesia. Así que Hechos nos habla de la ascensión del Señor y señala hacia su retorno, lo que mucha gente dice la segunda venida, otros lo identifican como la primera y demás. Vamos a tomarlo nosotros como el retorno del Señor a buscar su iglesia. Apocalipsis nos da datos concretos de su retorno. Como ejemplo pudiéramos usar Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 19. Así que Hechos es un puente entre los evangelios y otros libros de la Biblia. Nos habla de un cambio en la historia. Todo el libro de Hechos tiene un ambiente de cambio. La vida política y religiosa de Israel se concentraba en el templo. Un templo, una tierra, un pueblo, un sacerdocio, una ciudad, una ley. Qué orgullosos se sentían. Mira, maestro, qué piedra más linda. Mira qué bello aspecto tiene esta ciudad. Y Cristo le contestó: nada quedará piedra sobre piedra. Eso ustedes lo han leído en los evangelios. Así es que era un templo, una tierra, un pueblo, un sacerdocio, una ciudad, una ley, un orgullo extremo. Y Dios, ¿dónde está este pueblo de labios me honra? En Hechos, entonces comienza un levantamiento que se mueve desde el centro hacia otros lugares. Ya no se ve como un solo pueblo ni una ciudad. No es reducido a un solo lugar. Aparece un evangelio inclusivo para todo el mundo. Ya la exclusividad de Israel pasó a un segundo término. Primero fueron 120, Hechos 1:15. Luego 3000, Hechos 2, 41 al 47. Y después, coteje todas las siguientes citas: Hechos 4:4, Hechos 5:14, Hechos 8:12, Hechos 9:42, Hechos 10:44, 11:21 y 24,
13, 48, 49 y un sinnúmero de textos más que hay por aquí. Hechos desenfatiza la importancia del pueblo de Israel. Las naciones llegan a ser más y más importantes. Hay un evangelio que incluye a toda la humanidad. En los capítulos 1 al 9 de Hechos es Israel quien domina. Usted lo puede cotejar. Hechos 2:14, 3:12, 4:8, 5:20 y 7:2. Ahora, luego las naciones surgen. Hechos 13:46 hasta Hechos 28:28. Desde el 13 en adelante, o del 13:46 en adelante hasta el final, surgen las naciones e Israel decae en el sentido de estar a la altura. La llegada del Evangelio a Roma entonces sería el tema general del libro. ¿Por qué? Porque Roma era el centro de la atención. Así que la llegada del Evangelio a Roma sería el tema general. Coteje eso bien. Algunos temas que se descontinúan del tema general son, en el capítulo 1 al 7, los judíos en Jerusalén. Se descontinuó ya ese tema. En el capítulo 8, la evangelización de Samaria. Se descontinuó. En el capítulo 4, 36 al 37, en el 9, 27, en el 11, 22 al 26 y en el 13, del 1 al 7, personajes importantes que se descontinúan. Del capítulo 10 al 12 se descontinuó la obra de Pedro y el trabajo de Pablo después de su llegada a Roma se descontinúa. Lucas lo terminó ahí. El tema principal del libro es el Evangelio de Jesucristo llevado desde Jerusalén a Roma. Concluyo diciéndole por hoy, el texto clave del libro es Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibir poder es recibir autoridad para predicar el Evangelio. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga mucho.